Hey, ¿qué tal, fanático o fanática del mundo de One Piece? Ya se estrenó Film Red, ya pasó todo el fin de semana. He tenido la oportunidad de ver la película 3 veces y creo que solo queda hacerle una crítica porque en realidad vale la pena. Es una película para todo el mundo. ¿Qué tanto spoilea? ¿Qué tan buena estuvo la distribución? ¿Qué tan buena es la historia? Y sobre todo, ¿qué tan acertado fue el doblaje? Pues bueno, en este formato intentaré resolver ese misterio. Eso sí, estaré acompañado de estos sombreritos de Luffy que me ayudarán a calificar cada uno de esos puntos. Eso sí, no olvides dejarme en comentarios tu opinión cada vez que veas que aparecen los sombreritos. Y bueno, sin más, comenzamos. One Piece Film Red es la 15ª película de la franquicia. Está escrita por Kuroiwa Tsutomu, dirigida por el legendario Goro Taniguchi y, según Toei Animation, producida y supervisada por Eiichiro Oda. Pero, ¿de qué va? Pues bueno, la película nos revela la existencia de Uta, una cantante muy popular dentro del mundo de One Piece. Esta está por dar su primer concierto en vivo. Hasta ahí, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Los Mugiwaras acuden para conocerle y ahí Luffy revela que es una amiga de la infancia y además hija del pelirrojo. Y ahí podemos observar un flashback. Al parecer, de niños competían por todo, pues ambos querían el reconocimiento de Shanks. Pero Uta no solo es su hija, sino que también ocupaba el rol de músico dentro de los piratas del pelirrojo. Total, que la historia avanza hasta donde vemos cómo Shanks abandona a la chica en una isla y le dice a Luffy que Uta se quedó para convertirse en una cantante profesional. Y a ver, este es mi primer problema con la película, porque resulta que esta es la motivación de Uta. Resulta que este punto tendría que ser clave. Y sí, no creo que la película lo cuente de una mala manera. Se nos dice que Shanks la abandona y que prácticamente le miente a Luffy. Es una primicia muy interesante, pero este argumento termina cayendo por sí mismo más adelante cuando Uta revela que de hecho ella sabía que no fue Shanks quien la abandonó. Entonces, ¿de dónde sale todo este rencor y este Shanks, te odio, necesito acabar con su vida? Pero bueno, sigamos con el argumento. Después de muchas canciones estilo Disney, Uta revela sus verdaderas intenciones. Ella quiere que la gente deje de sufrir, pues durante mucho tiempo ha visto a lo lejos, por transmisiones de Denden Mushi, cómo la gente pasa hambre, soledad y muchas injusticias que el mismo gobierno permite. Y sí, aquí lo tengo que admitir, esta es una de las cosas que más me gusta. En One Piece hemos visto cómo se sufre pobreza, hambre, injusticias de todo tipo, entonces creo que está muy bien introducido. Sin embargo, este es un hecho muy ambiguo porque Uta quiere liberar a la gente atrapándola. Y es que sí, Uta es usuaria de una fruta del diablo que le permite crear un mundo alterno. Sin embargo, ¿cómo obtuvo sus poderes Uta? ¿Cuáles son las reglas para usarla? Uta simplemente quiere atrapar a todos en un mundo que definitivamente no conocemos y no sabemos cómo funciona. Pero eso sí, existe la One Piece Magazine número 15 que nos puede ayudar un poquito. Dice así: el consumidor de la fruta puede encerrar a todo aquel que escuche su canción en el Uta World, a una dimensión alternativa a la del mundo real, y a la cual el usuario puede cambiar y manipular a voluntad. No es necesario que las víctimas tengan que escuchar al consumidor directamente para ser encarceladas, sino que también quedarán encerradas si escuchan su canto a través de cualquier aparato de comunicación, como pueden ser radios, televisores o Denden Mushis. Es por eso que me parece muy extraño, porque en este punto en la película Uta captura a los Mugiwara. ¿Pero por qué los capturaría si estos ya están dentro de este mundo canción? No tiene mucho sentido, no es algo necesario. Además, cuando se nos dice que puede atraparlos únicamente escuchándola a lo lejos o por algún medio de transmisión, quita todo el hecho de que los Mugiwaras tuvieran que estar ahí, porque sí son muy fans, pero hay otras cosas que tienen que hacer. Entonces se nota que no lo escribió Oda. Total, que Uta no puede atrapar a Luffy gracias a la ayuda de Trafalgar Law y Bartolomeo. Este grupo terminaría conociendo a Gordon, quien se presenta como el antiguo gobernante de Lejía, el país más famoso del mundo por su música.
pero que según el gobierno mundial fue destruido por Shanks. Ahí Gordon revelaría que en realidad el pelirrojo detuvo la destrucción completa del lugar a manos de un monstruo conocido como Todd Música. El Todd Música es una criatura que, según la misma obra, controla a Uta para que lo pueda liberar. Sin embargo, la misma One Piece Magazine nos dice que Uta es capaz de crear a estos monstruos y aclara al final que si no se tiene el control suficiente de la fruta del diablo, estos monstruos se pueden salir de control. Entonces, en realidad creo que esto no está bien escrito y que el personaje, el villano, el Todd Música está de más, porque Uta sí parece un personaje muy bueno, había que ponerle una manera de vencerla. Pero bueno, Uta descubre la ubicación de Gordon y les ataca. Gracias a la habilidad de Law, huyen, pero se dan cuenta que están en un mundo ficticio. Ahí la Marina comienza a ponerse en acción. Sin embargo, los personajes de la Marina en realidad no se sienten a los personajes del anime o del manga. De hecho, el mismo Fujitora, que llega para detener a Uta, que vendría a ser el más justo de los almirantes, termina por romper su construcción, su desarrollo, y por decir, sí, dejaré que los acribillen a todos. Pero para eso falta un poquito más, así que vamos a darle velocidad a este punto. Koby, quien conocía un poco del poder de Uta porque la trama lo requiere, se alía con Blueno y libera a los sombreros de paja. Estos van hacia una biblioteca donde encuentran la manera de salir del mundo Canción o Uta World. Y a ver, el punto en el que Koby les dice, vayan a una biblioteca, y ahí Robin dice, podemos vencer a Uta, pero para eso Uta necesita convocar al Todd Música. En realidad me parece muy lioso, me parece muy enredado y no me parece nuevamente, perdón que sea tan insistente, algo que escribiría Oda. Tal vez le pasaron la historia y Oda dijo, está bien, saquen dinero, ¿no? Al final del día yo también gano de esto. Pero definitivamente no se siente a Oda y se siente todo muy fortuito. Es decir, en este punto, para escapar, es necesario que Uta convoque al Todd Música y que lo venzan de los dos lados. Así que bueno, Shanks llega, Uta convoca al Todd Música y nada más porque sí se introducen un montón de conceptos que en realidad aparecen en la serie. Por ejemplo, el haki de observación se menciona en la película. Puede ser entendido por muchos como, el poder visual, ¿no? Como algo que te permite ver más allá de las cosas. Pero luego viene esta introducción de concepto que nunca ha salido en la serie, y que es lo de ver en una dimensión y meterte a los ojos de alguien que está en otra dimensión. Como fan me gusta mucho, es interesante, pero luego como espectador nuevo o como una persona que está ajena al mundo de One Piece, no es nada disfrutable. El tema de Shanks ahí sacando el haki y Luffy transformándose, sí, genera mucho hype, está padre, es interesante. Creo que utilicen ya la música de One Piece y dejen de lado el OST o el soundtrack, como lo quieres ver, que creó Eido. Creo que está bastante cool. El problema radica en que son muchos conceptos al mismo tiempo para darle fin a una historia que en realidad no termina tan mal. Y estoy hablando de los últimos minutitos de la película, cuando Luffy despierta y ve a Shanks a la distancia y también ve a Uta o a lo que pareciera ser como su ataúd, ¿no? En realidad no lo sé. Ya también hablaré más adelante de este SBS tan polémico que ha salido. Pero bueno, la calificación para el argumento es de 3 sombreros de paja. Y ahora es necesario hablar de los personajes. Comenzaré con los Mugiwara porque son los protagonistas, por así decirlo. Y debo decirlo, de protagonistas no tienen nada. Aparecen muy poco dentro de la obra y cuando aparecen solamente lo hacen en modo fanservice. Lo hacen para lucirse un poquito y lo hacen para verse bien y vender algunos atuendos. En realidad no tienen ningún aporte a la historia. Y diría que el Mugiwara que más se salva es Usopp. Esta escena que tiene con su padre es bastante llamativa porque de hecho Usopp está hablando de Gordon como figura paterna de Uta. Creo que es lo mejor que vemos de algún Mugiwara dentro de toda la película. Pero luego, los marinos, como ya dije antes, no me parecen nada One Piece. Fujitora no permitiría que acribillen a la gente. Fujitora está del lado de la justicia, pero sin embargo en esta película lo vemos. Este es creo que el personaje que más me chocó. Luego tenemos a los grupos de personajes. A ver, Trafalgar Law es un recurso narrativo. Es un recurso para ayudar a Luffy a escapar
Y Beppo también es un recurso narrativo, cómico, porque al final del día está para hacer reír. Asimismo tenemos a Blueno y a Khalifa. Se les dio un rol nada más para que narrativamente aportaran algo y la historia se pudiera contar, porque si no, Kobe no hubiera podido transportarse de un lado a otro. La verdad es que son personajes innecesarios dentro de la historia, y hablando de innecesario, está la familia Charlotte. Son los personajes que menos aportan a la obra y que nada más están para generarnos hype, que en realidad no lo generan. A ver, voy por partes. Primero, Owen no se siente al Owen de la serie. Este Owen es tonto, no es fuerte y utiliza su fruta del diablo muy diferente a como lo utiliza en lo que ya hemos visto anteriormente. Luego está Brûlé, que Brûlé nuevamente es un recurso. Brûlé tiene la capacidad de viajar de un lado a otro. Eso está bastante bien. Ya tenemos a Trafalgar Law, tenemos a Blueno y a Brûlé. Bueno, Brûlé no es utilizada. Y luego tenemos que hablar del peor introducido de la película, y ese es, sin duda, Charlotte Katakuri. Aparece muy pocos segundos y aparece para introducir un tema de haki de observación que en realidad termina desarrollando Yasop. Charlotte Katakuri sale en esta película porque no solo vendían los almirantes, no solo vendía Shanks, no solo vendía Luffy, sino que también Charlotte Katakuri es un personaje muy querido. Tengo que ser muy honesto, la calificación para los personajes es de 3 sombreros de paja. Y bueno, ahora tenemos que pasar al punto que rescata a esta película, o al menos a mi parecer, porque sí, la película es una especie de musical. Al principio diría que muy estilo Disney, pero luego es muy diferente. Las canciones de Ado están en otro nivel. A mí me gusta muchísimo lo que hicieron con la música. One Piece siempre ha pasado muy desapercibido en eso. Tiene temas creadas para las películas que no son muy famosas y que son muy buenas, y en este caso creo que se combinó. Supieron escoger una cantante que además es popular, pero la llevaron a otro nivel y además explotaron el nombre de One Piece. Creo que eso está muy bien y creo que los fanáticos terminamos ganando. Así que con la música no hay ninguna queja. Tal vez el tema musical cuando hay peleas restó muchísimo a las mismas, es decir, o le prestabas atención a todos los efectos especiales que tenía Ado y a la música, o veías las peleas, pero definitivamente me gustó que estuviera esta música en las películas. One Piece pocas veces tiene esto y lo agradezco. La calificación para la música es de 5 sombreros de paja. Claro que tenía que hablar también del doblaje, por supuesto. En este canal se ha hecho costumbre hablar de ello, y creo que el doblaje de esta película está bastante bien. Diría que es perfecto salvo 2 voces, y esas es la voz de Trafalgar Law y de Charlotte Katakuri. No sé, en realidad creo que es un mal cast, y no porque el actor sea malo, sino porque desde el principio Katakuri tiene una propuesta de voz muy diferente. Suena muchísimo más grueso en el japonés, y creo que el personaje es mucho más oscuro de la voz que se nos mostró en el doblaje. Luego está el caso de Irving Dayan, que en realidad, pues bueno, esta es una excepción, ¿no? Irving Dayan antes trabajaba para Candiani, pero lo ha dejado de hacer. Entonces era imposible que tuviéramos esta voz para esta película, y lo entiendo, no hay justificación. Creo que se hizo lo mejor, el actor no es malo, pero es que yo ya me había casado con esa voz. Pero bueno, es un hecho lamentable. Eso sí, me gustó mucho la adaptación de música, la selección de la cantante, la selección de otras voces secundarias. La de Big Mom me encantó, por decir alguna, pero luego está el tema de los diálogos. Los diálogos quedaron muy bien, y creo que hay momentos que One Piece podría aprovechar más teniendo esta adaptación. Me gustó muchísimo que incluyeran la vieja confiable, el si ya saben para qué es, para qué lo dejan solo, ¿qué otro hay por ahí? Creo que el ya siéntese señora. Creo que es el tipo de doblaje al que me gustaría que se acercara más One Piece en los momentos cómicos, porque sí, la verdad es que había momentos de la película que eran muy flojitos, y que en japonés no tienen estos rebotes cómicos, pero sí los tuvieron en latino. Así que bueno, la calificación para el doblaje es de 4 sombreros de paja. Y a ver, creo que a estas instancias pensarás que odié la película, y en realidad no. Soy muy fan de One Piece y me apasiona muchísimo el cine. Me gustan los aspectos técnicos de él. Me gusta que One Piece trascienda y que llegue a lo que ha llegado hoy en día.
amo ver las fotografías en Facebook y los videos de la gente que fue al cine disfrazada y los grupos como por ejemplo One Piece Monterrey, que es un grupo al que sigo y que te invito a que sigas, que casi llenaron una sala ellos mismos, hicieron sorteos de algunos pósters, vendieron playeras para que todo se viera uniforme. Estuvo bastante padre. Por ahí también habrá otros que rentaron una sala de cine para verlo con sus amigos o con sus seguidores. Creo que One Piece en realidad es eso. Y parte de esta película ha hecho que Latinoamérica se una para hablar de One Piece. One Piece y tanto Luffy como One Piece Film Red como One Piece ha sido tendencia en los últimos días en las redes sociales, y es gracias a todo este movimiento enorme y claro a que el manga está buenísimo en este momento, ¿no? Pero sin duda no soy un hater de One Piece. Lo que no me gusta es la manera en la que lo llevan a otros lugares. Mientras que el Times Square se cierra y tienen un momento para One Piece y la gente va con cosplays, en Latinoamérica tenemos muy poco de eso. Y lo poco que tenemos lo tenemos solo en las metrópolis. Creo que apoyando a proyectos como One Piece Film Red, como el doblaje, etc., tendremos más cosas de One Piece. Pero ahí debo de contar mi experiencia y está un poco limitada. Yo fui al cine a ver la película 3 veces y había salas completamente vacías, había gente que te veía mal porque estuvieras disfrazado y había muchos otros que tenían ganas de disfrazarse y no lo hicieron. Creo que este era el momento ideal porque One Piece lleva 25 años, está por terminar y esta película se explotó mucho en cuestión de marketing como para que no vayas al cine a verla. Mi opinión es que esta película es de 3 sombreros de paja. Claro, a lo largo de mi opinión también viste que la mayoría de gente le tira mucho hype a la película y te la recomienda muchísimo, así que si no estás suscrito, pues ¿qué esperas? En la pestaña comunidad constantemente estoy preguntando cositas que quiero incluir a los videos y pues bueno, de mi parte es todo. A esta película yo le otorgo 4 sombreros de paja. Así que bueno, nuevamente yo soy Daniel Porcayo, espero que este video te haya gustado, sobre todo servido. Hasta la próxima. Y traza el rumbo. Intentamos vivir sin pensar en salir, a ver si la tormenta pasará. Has perdido el valor, te consume el temor.